Es cubana, está aquí de visita, llegó hace pocas horas al país, es Rosa María Payá. Ella integra una organización que se llama Cuba Decide, que lo que promueve es un cambio del sistema. No están de acuerdo con la nueva constitución que se está ahora debatiendo en Cuba. Exactamente. Esta nueva constitución, este documento, reemplazaría la constitución que está vigente en Cuba desde 1976 y será sometido a consultas, este nuevo documento que sustituiría a la Constitución, a unas consultas que se armaron en reuniones en todo el país y después a un referendo nacional. Se espera que este proceso tarde varios meses y ya comenzó, se supone. Repasamos algunos de los puntos que cambiarían en esta nueva constitución que plantea el gobierno cubano. Uno de los cambios es incluir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Recordemos que después de la revolución de Fidel Castro del año 1959, las minorías sexuales fueron estigmatizadas, los homosexuales acosados o incluso enviados a campos de reeducación. Se aplicó entonces una política de marginación encaminada a excluirlos de todo empleo público. Para el 2010, Fidel Castro reconoció las injusticias cometidas contra los homosexuales que provocaron el exilio forzado de muchos intelectuales y artistas en las décadas del 60, 70 y 80. Otro de los cambios es restituir la figura del presidente de la República, actualmente el presidente de los consejos de Estado y de ministros, y se creará además el cargo del primer ministro, que existe entre 1959 y 1976. Otra de las puntas que trata esta nueva normativa es reconocer al mercado, la propiedad privada y la inversión extranjera como parte de la economía del país. Desde 2008 Raúl Castro venía promoviendo los negocios privados denominados por cuenta propia. Desde mayo de este año, desde ese año hasta mayo de en estos 10 años, los emprendimientos privados comprenden 591.000 personas que trabajan, el 13% de la fuerza laboral del país. Y nuestra invitada de hoy va a contarnos por qué ella y su organización, Cuba Decide, opinan que nada de lo que venga del Partido Comunista se traduce en bienestar y mejoras, y de eso es lo que vamos a estar charlando hoy. Sí, Rosa María Payá tiene 29 años, se define como una activista cubana por la libertad y los derechos humanos, es hija de Oswaldo Payá, quien falleció en circunstancias misteriosas el 22 de julio de 2012, de quien estaremos hablando en minutos nada más. Rosa María forma parte de esta organización Cuba Decide, es opositora al régimen castrista y bueno, que se está debatiendo ahora esta constitución de la que recién comentábamos. Bienvenida al país. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Un placer recibirte con nosotros. Recordemos a tu papá, Oswaldo Payá, se oponía al actual embargo estadounidense contra Cuba, no aceptaba ayuda del gobierno de Estados Unidos, fue 5 veces nominado para los premios Nobel de la Paz. Contanos de él. Sí, mi padre dedicó la mayor parte de su vida adulta a intentar pacíficamente transformar un sistema que se basa y sobrevive gracias a la represión y al miedo de la ciudadanía en una democracia plural. Básicamente a través de transformar la ley y de la movilización ciudadana, pues lograr ese acceso a los derechos más elementales para todos los cubanos que hasta el día de hoy viven sin la posibilidad de expresarse libremente, de asociarse libremente, de tener una empresa privada, de poder entrar y salir del país, de tener acceso a la información, de tener la posibilidad de acceder a la prensa libremente. En fin, viven sin las más básicos y elementales derechos que cualquiera en una democracia conoce y que son imprescindibles para poder, por ejemplo, prosperar con el fruto de tu trabajo. Claro, estás presentando un libro de tu papá, ¿no? El libro póstumo, que según te conté, La noche no será eterna. Contanos, ¿de qué habla este libro? ¿De qué versa? Así es, este libro es al mismo tiempo una revisión histórica y un proyecto de futuro. Se dan las dos cosas, pues mi papá hace un análisis de qué ocurrió en Cuba, de cómo llegamos los cubanos a este momento crucial de la historia en el que estamos y cómo también podemos salir de la tiranía castrista, ¿no? Cómo podemos transformar nuestro país de este sistema de partido único opresivo hacia una democracia plural con la participación de todos los cubanos, pero también con el apoyo de la comunidad internacional, especialmente relevante para los pueblos latinoamericanos que tan
sometidos han estado al marketing brutal de la dictadura castrista, que por tanto tiempo ha sido prácticamente la única voz desde Cuba que se escucha en América Latina. Bueno, este libro viene a explicar qué hemos vivido los cubanos y cómo también nosotros queremos ser parte de la región, queremos acceder a los derechos y construir el país que como pueblo podamos construir. Rosa, se habla de la muerte de tu papá como una muerte sospechosa. ¿Nos podés contar qué fue lo que pasó y qué es lo que es oficialmente y qué es lo que ustedes sospechan? Bueno, a ver, la realidad que nosotros explicamos es precisamente la única que está recogida en los informes legales independientes. Y ese dictamen concluye que lo ocurrido en el caso de mi padre fue un atentado de Estado perpetrado por agentes de la seguridad del Estado del régimen cubano, con el objetivo de terminar con su vida, y no solo su vida. En el atentado murió también Harold Cepero, un joven que tenía en ese momento 32 años, un querido amigo que era uno de las figuras más relevantes del movimiento que mi papá dirigía. ¿Cómo fue el atentado? ¿Qué fue lo que sucedió? Estaban viajando al interior de la isla, era común, es normal que mi padre visitara a varios activistas en varias provincias del país, como en Cuba en ese momento era prohibido legalmente que cualquier cubano, cualquier nacional pudiera alquilar un auto, rentar un auto a una empresa de turismo, pues los extranjeros que venían a solidarizarse con mi padre, a solidarizarse con la oposición, con la sociedad civil cubana, una de las cosas que hacían era rentar los autos para que mi padre pudiera viajar por el país. Era común también que la seguridad del Estado, de hecho lo hacen conmigo, mientras estoy en la isla, persiguiera los autos en los que mi padre viajaba. Uno de los autos que los perseguía los golpeó por detrás, los sacó de la carretera, inmediatamente llegó la seguridad del Estado. Sabemos que golpearon a las 4 personas que estaban dentro del auto, entre ellas mi padre y Harold. Los otros 2 eran extranjeros, llegaron al hospital. Mi padre y Harold fallecieron de manera inexplicable por el choque, con lo cual podemos concluir que ambos fueron asesinados. Los sobrevivientes estuvieron todo el tiempo aislados, todo el tiempo que estuvieron en el país. Uno de ellos fue expulsado a la semana a Suecia mediante un pacto de silencio. Hasta el día de hoy ese muchacho dice que no se acuerda de nada. El otro fue condenado en un juicio en el cual nosotros, y cuando digo nosotros digo mis hermanos y yo, no pudimos ni tan siquiera entrar. No pudieron entrar al juicio. No pudimos entrar al juicio donde se suponía... El segundo testigo, que el único que había hablado... Estaba siendo acusado, y además era el juicio en el que... en el juicio en el cual supuestamente estaban juzgando al supuesto asesino de mi padre, mi familia no pudo entrar. De hecho, hasta el día de hoy nosotros ni tan siquiera tenemos el informe de autopsia de mi padre y de Harold Cepero, a pesar de que hay varios estados que le han pedido al Estado cubano que revele esa información. Es decir, ha sido activamente el gobierno cubano quien ha estado oscureciendo todas las circunstancias del asesinato de mi padre. Yo no tengo una versión de los sellos. Lo que le he contado son los sellos que nosotros hemos podido comprobar. Por ejemplo, los mensajes de texto de los sobrevivientes durante el atentado pidiendo auxilio, diciendo que estaban rodeados de militares, diciendo que un auto los había embestido y los había sacado de la carretera. O sea, versión oficial cuando se trata de una tiranía no hay. Lo que tenemos son los hechos y, bueno, pues la convicción de que es necesario la justicia y que es necesario además levantar la voz, porque lo que hicieron contra mi padre lo pueden hacer en cualquier momento contra otra persona dentro de la isla, como lo han hecho ya. Estamos hablando de 60 años de dictadura, estamos hablando de miles de asesinatos de Estado, muchos de ellos en condiciones extrajudiciales, de más de 100.000 prisioneros políticos. ¿Qué pasa cuando vos ves que otros gobiernos de América Latina y del mundo no condenan la dictadura de Castro? Es muy frustrante, sobre todo porque hay una responsabilidad histórica, especialmente en los gobiernos de la región para con el pueblo cubano, pero al mismo tiempo porque el hecho de que el mundo y especialmente nuestro hemisferio haya tolerado
un totalitarismo de esta naturaleza en la isla de Cuba ha traído como consecuencia, que a la vuelta de estos años tengamos un deterioro, una involución en la estabilidad democrática de la región, el colapso de la democracia venezolana, un aumento de la represión en Nicaragua y una serie de gobiernos que comenzaron a llegar al poder, todos relacionados con el castrismo, todos relacionados con el aparato de inteligencia de los hermanos Castro, que han llegado al poder y han intentado quedarse en el poder. Por tanto, no se trata solamente de un gesto altruista con el pueblo cubano, se trata de tomar acción para salvar la democracia en la región, y eso significa también la seguridad nacional en cada uno de nuestros países. ¿Y cómo ves el futuro? O sea, vos ves que tenés esperanza, bueno, por algo también sos activista y por algo tenés esperanza del futuro y pensás que... Sí, no solamente que estos tengo 60 años se esperanza. pueden Yo dar vuelta. creo que parte de por qué estamos escuchando todos estos esfuerzos desde la tiranía por intentar reformar la Constitución, vender una imagen que no tiene nada que ver con esas reformas. Se dice que ya no se está construyendo el comunismo en Cuba porque se eliminó esa frase. Sin embargo, esta reforma constitucional dice muy claramente que el Partido Comunista, único, fidelista, marxista, leninista, es el rector de la sociedad y el Estado a perpetuidad. Y eso se va a mantener en esta nueva Constitución. Te estoy citando la reforma constitucional. De hecho, dice además que ese sistema es irrevocable y que está permitido el uso de las armas contra cualquiera que quiera cambiar ese sistema. Básicamente le están dando carta blanca al aparato de inteligencia cubano para que vaya contra los promotores de Cuba Decide, que abiertamente queremos cambiar ese sistema. ¿Pero por qué lo están haciendo? Bueno, porque hay una gran crisis de legitimidad. Porque en primer lugar el pueblo cubano ya no los aguanta más, ni está convencido en absoluto de ninguno de los postulados. Todos los cubanos saben perfectamente que ese sistema fracasó y que es hora de cambiar. Y yo creo que la percepción internacional y especialmente en nuestro hemisferio también ha cambiado. Comenzamos a ver un cambio con respecto a cómo se percibe el régimen cubano y su influencia en la región, dentro de la sociedad civil latinoamericana y también en el accionar de algunos gobiernos. Todavía muy tímido, todavía no alcanza a ser lo que se necesita para entre la comunidad internacional y los ciudadanos cubanos poder forzar a ese régimen a hacer lo que no quieren hacer los dictadores, que es someterse a la voluntad soberana de la ciudadanía. ¿Cuánto hace que vivís en Miami? Ay, perdón, vale. Eso. No, Iba para ese lugar. Porque yo Sí, digo, exactamente. viviendo una situación de esas características, el riesgo es el mismo que corrió tu padre, ¿no? ¿Cuánto hace que vivís fuera del país y cómo haces para volver, poder entrar y poder salir? Sí, el riesgo es muy alto, no solamente para mí, también para todos mis colegas, y probablemente en mi caso es uno de los que el régimen usa para decir, mira, sí pueden entrar y salir del país. Yo tengo muchos colegas que no Claro, pueden... a ti no te van a lastimar porque queda... Bueno, mi padre era ¿no? premio Sájarov del Parlamento Europeo, 5 veces nominado al Premio Nobel de la Paz, y lo asesinaron en una carretera hace 6 años. Yo creo que nunca hay que subestimar a estas tiranías que tienen crímenes de lesa humanidad sobre sus espaldas. Ahora, la realidad es que también es que ellos necesitan vender una imagen de apertura, por eso mencionan la palabra propiedad privada o la frase propiedad privada en la Constitución cuando la ley prohíbe a los cubanos realmente tener una empresa. Yo no podría venderte mi casa, a pesar de que tengo el título de propiedad. Yo no tengo personalidad jurídica, ni yo ni ningún ciudadano. Las únicas empresas que existen en Cuba son las empresas de los Castro, son las empresas militares. El gobierno cubano se reserva el derecho de decidir quién entra y quién sale del país. Desde el año 2013 a mí me permiten entrar y salir del país, siempre con amenazas, siempre intentando secuestrarme en emigración para explicarme cómo me van a enviar a prisión, pero tengo muchos amigos que no pueden salir. Mi madre entró conmigo a la isla y cuando llegamos al aeropuerto internacional José Martí, la seguridad del Estado se paró enfrente y dijo, tú puedes pasar, tú no puedes pasar, y enviaron a mi madre de vuelta en un vuelo a la ciudad de Miami, a una ciudadana cubana. no pudo entrar a Cuba. Ella. Mi madre, que llevaba 4 años sin regresar a la isla, no pudo entrar a visitar la tumba de mi padre en La Habana hace 6 meses, simplemente porque el régimen cubano se reserva el derecho de decidir quién entra y quién sale del país. Tenemos a Luis Almagro, ¿verdad? Que justamente está haciendo un pedido a través de Twitter, lo veíamos hoy de mañana, que dice: el régimen cubano debe liberar de inmediato al activista Tomás Núñez,
cuya vida corre peligro tras más de un mes detenido por acusaciones falsas. El gobierno es responsable por su vida. Liberen a Tomás. Y también, pero la gente de Cuba considera que el secretario, que Luis Almagro, ha cruzado la línea roja por las afirmaciones que ha hecho con referencia al tema Venezuela, ¿no? Es como de las... No sé si de las pocas o de algunas figuras que viene trabajando en estos temas activamente. Exactamente, y le agradecemos muchísimo al secretario general que sea de las personas que enfrentan el tema de raíz y que hablan precisamente de cuál es el origen de la desestabilización democrática en nuestra región, qué pasa en Venezuela, cuál es su vinculación con el aparato de inteligencia cubano y con el castrismo, su solidaridad con las víctimas de la represión en Cuba. Tomás Núñez Maradriaga lleva más de 30 días en huelga de hambre, es uno de los activistas que pertenece a los grupos que promueven la iniciativa ciudadana Cuba Decide, y yo creo que habría que emular la posición del secretario general también entre los gobiernos honestos de nuestra región, entre las democracias de nuestra región, y comenzar a presionar. Acá le trae problemas, se le está trayendo problemas este tipo de iniciativa a Almagro, porque ya se lo está casi que considerando fuera del partido de Frente Amplio, ¿no? El asunto es cuando las ideologías o los partidos se ponen por delante de presupuestos básicos, como son el acceso a los derechos para todos los cubanos, como es la democracia. En esos temas todos deberíamos estar de acuerdo, seamos de derecha, de izquierda, o si no estamos en el espectro político. Todos deberíamos estar a favor de un cambio de sistema en Cuba hacia la democracia, hacia el pluripartidismo. Y si una ideología o un partido político te impide hacer eso, entonces quien tiene problemas y quien está siendo antidemocrático es esa ideología y ese partido político. Muy bien. Muy interesante todo lo que nos estás contando. Cuba Decide, entonces, es un colectivo que tú integrás, que ¿cuántas personas tienes? Cuba ¿Tanto del Decide en mundo? realidad no es una organización. Cuba Decide es una iniciativa ciudadana, por tanto hay muchas organizaciones de la sociedad civil cubana dentro y fuera de la isla que la apoyan. De hecho hay organizaciones de la sociedad civil latinoamericana que también la apoyan, como es el caso de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, que yo también integro, que está presente aquí en Uruguay, que está en 20 países de la región. El objetivo es presionar a ese régimen en la dirección correcta, que no es la dirección de negociar con el dictador. Los dictadores quieren lo que todos los dictadores quieren, que es quedarse en el poder y quedarse con los recursos de los pueblos, sino en la dirección de apoyar al pueblo cubano en su derecho a decidir su futuro. Ese derecho se viola en la Constitución actual y se viola en la reforma constitucional, que está viciada de origen porque la inventó el Partido Comunista, no viene del pueblo cubano. Por eso Cuba Decide propone un plebiscito vinculante para que los cubanos digan si quieren elecciones libres. Si quieren elecciones libres, entonces vamos a una constituyente real, pero con candidatos elegidos libre y democráticamente, que sean representantes legítimos del pueblo cubano. Antes de despedirte, ¿presentas hoy el libro? Hoy no, mañana presentamos el libro a las 7 de la noche, están todos invitados, es un testimonio de vida, pero es también un proyecto de futuro. Ojalá puedan acercarse y compartir con nosotros. Muchas gracias, Rosa María Payá. Placer conocerte. Un gusto, muchas gracias.